la acetil-CoA y el oxalacetato. Por la enzima citrato sintasa se forma el citrato. Y el citrato se deshidrata. Hola a todos nuevamente, estamos aquí con un nuevo video para el canal. En este caso vamos a hablar de lo que es la histología del sistema reproductor femenino, junto también a lo que es el ciclo menstrual y pues esa regulación hormonal, tanto pues en esa fase ovárica como en esa fase endometrial. Así que iniciando con los tópicos de este video, de una vez aviso, será un video un tanto extenso. Tenemos lo que es primero el ciclo menstrual, tanto como ya dije, en su ciclo ovárico y su ciclo endometrial. Tenemos lo que va a ser los ovarios, histología del ovario, también con lo que es su fase folicular y su fase lútea. Tenemos lo que es la histología de las trompas uterinas, lo que es la histología del útero, lo que es la histología del cervix, de ese endocervix y ese ectocervix, y lo que es la histología de la vagina. Así que iniciando con un poco de introducción, vamos a ver lo que hacer esas estructuras anatómicas, las cuales abarcaremos en el video, esa parte, esa relación anatómica que tendremos en cuenta. Tenemos que todo lo que es el útero, tenemos que va a ser una vista posterior, esa que tenemos acá. Encontramos aquí lo que es el útero, con lo que es estas trompas uterinas o las trompas de falopio, las cuales tenemos que tienen diferentes porciones, que ahorita las veremos. También tenemos aquí lo que son los ovarios, uno pues a cada lado. También tenemos lo que es un ligamento propio del ovario que tenemos acá. Encontramos lo que es el ligamento suspensorio del ovario, por el cual transcurrirán lo que son los vasos ováricos. Y tenemos también lo que son los ligamentos anchos, que encontramos lo que es el mesometrio, relacionado con lo que va a ser pues esta pared lateral del útero. Tenemos lo que es el mesovario, por el cual van a transcurrir los vasos ováricos, que pueden ser ramas de los vasos ováricos o pueden ser ramas de la arteria uterina. También tenemos lo que es el mesosalpinx, que tenemos acá, el cual tenemos que va a estar como sosteniendo lo que hace esa trompa uterina que tenemos acá. También tenemos lo que es, como ya dijimos, el mesometrio. Encontramos aquí lo que es la llegada del uréter, obviamente una a cada lado. Tenemos también lo que es el ligamento cardinal, por el cual tenemos que transcurre lo que es la arteria uterina y también lo que es esa llegada del uréter. También tenemos este ligamento, un ligamento recto uterino, que forma lo que será este fondo de saco, el fondo de saco de Douglas o fondo de saco recto uterino. Y pues tenemos en este corte coronal, también tenemos aquí igualmente lo que es el útero, con lo que es el fondo del útero, que es esta parte más como superior. Tenemos lo que es el cuerpo del útero acá. Aquí tenemos lo que hacer es ese istmo del útero, que será como ese parte que el útero se adelgaza, por así, digámoslo así. Tenemos lo que será el orificio cervical interno. Tenemos lo que es el cuello del útero. Y tenemos lo que es el orificio cervical externo, que se relaciona junto a lo que es el cervix, que vemos cómo se comunica con lo que va a ser la vagina que tenemos acá. También encontramos lo que va a ser pues las porciones de la trompa uterina, como es la porción intramural, como va a ser esta porción que es el istmo del útero. También tenemos lo que es la ampolla de la trompa uterina, en la cual en esta región, en la ampolla, se da lo que es la fecundación con el óvulo y el espermatozoide. Tenemos lo que es el infundíbulo y tenemos lo que son las fimbrias, que tenemos una fimbria que se comunica con el ovario, pueden dejar la fimbria ovárica. Aquí tenemos lo que es el ovario, tenemos como ya dijimos el ligamento propio del ovario, tenemos aquí lo que es el ligamento suspensorio del ovario junto a lo que es el mesosalpinx, el mesoovario que tenemos acá, y por aquí tenemos lo que es el mesometrio, tenemos lo que es esa arteria uterina llegando por ese ligamento cardinal que vemos acá, y también pasa relación a lo que es el uréter, como ya dijimos. Y tenemos pues las capas del útero que la veremos ahorita, pues tenemos lo que es el endometrio, el miometrio y el perimetrio relacionándose con lo que es ese mesometrio. Y ahora sí, iniciando con lo que es el ciclo menstrual, tenemos que saber iniciando lo que son las hormonas sexuales. Tenemos una hormona liberadora de gonadotropina, que se producen tanto en hombres como mujeres, que son producidas en el hipotálamo, el cual esta hormona liberadora de gonadotropina viaja mediante el sistema porta hipoficiario hacia lo que son las células basófilas de la adenihipófisis, específicamente las células gonadotrópicas, que van a producir lo que son las hormonas gonadotrópicas, que son la LH o la hormona luteinizante y la FSH o la hormona folículoestimulante, que ambas van a actuar en el ciclo menstrual y pues en el caso del hombre me genera pues esa producción de los espermatozoides. También tenemos que esa LH y FSH van a ir hacia lo que es el ovario y también hacia lo que es el endometrio. Y me van a generar un ciclo menstrual que va a estar dividido, por así decirlo, como en dos ciclos grandes. Un ciclo ovárico que tenemos acá, que obviamente va a estar dado en el ovario, y un ciclo endometrial que va a estar dado pues en esa parte del endometrio del útero. Y tenemos que ambos ciclos, tanto ovárico como endometrial,
van a estar divididos en dos mitades. Tenemos que la primera mitad transcurre los primeros 14 días y la segunda mitad durante pues, después de los 14 días hasta lo que es el día 28. Que tenemos que en la primera mitad encontramos lo que es la fase folicular en lo que es en el ciclo ovárico y lo que es la fase proliferativa en lo que es en el ciclo endometrial, que ahorita la veremos específicamente. Y tenemos que en la segunda mitad tenemos lo que es la fase lútea en lo que es el ciclo ovárico y tenemos lo que es la fase secretora en lo que es el ciclo endometrial. Tenemos que saber que durante la primera mitad, en esa fase folicular y en esa fase proliferativa, se encuentra dominando lo que es los estrógenos. El estradiol se encuentra dominando durante la primera mitad del ciclo menstrual. Y durante la segunda mitad del ciclo menstrual, cuando tenemos lo que es la fase lútea y tenemos lo que es la fase secretora, se encuentra dominando lo que es la progesterona. También tenemos que saber que durante esas hormonas sexuales tenemos lo que es la FSH, que la cual me permite la maduración del folículo. Que esa maduración del folículo antes de la ovulación me genera un pico preovulatorio, el cual tenemos acá, el cual me desencadena esa ovulación, que me permite lo que es alta cantidad de progesterona para poder generar tanto la fase lútea como lo que es la fase secretora, que ahorita lo que digo la veremos mucho más específica, pero es como una entrada a lo que es el ciclo menstrual. Como dijimos, se divide en dos ciclos, un ciclo ovárico y un ciclo endometrial. El ciclo ovárico obviamente transcurre en el ovario, se va a dar esa maduración del folículo, que tenemos que va a contar con dos fases, como ya dijimos. Una fase folicular, la cual tenemos que va a estar dominada o va a depender de lo que es el estrógeno. En la fase folicular aumenta la concentración de estrógeno. Y tenemos una fase lútea, en la cual va después de la ovulación, como tenemos acá, la fase lútea, la cual tenemos que va a dominar la concentración de progesterona, porque el cuerpo lúteo produce progesterona, que ahorita la veremos cómo se da esa producción. Y tenemos también lo que es la fase, ese ciclo endometrial que transcurre pues en endometrio, que tenemos dos fases, una fase proliferativa, la cual tenemos que se va a proliferar ese endometrio, valga la redundancia, que también tenemos que va a estar dominada por lo que es el estrógeno. Tenemos que la fase proliferativa y la fase folicular transcurren al mismo tiempo. Estas dos van juntas, los primeros 14 días. Y tenemos por último lo que es la fase secretora, en la cual tenemos que va a estar igualmente dominada por lo que es la progesterona. Así que tenemos que la fase secretora y la fase lútea van a transcurrir juntas después de la ovulación, después de 14 días hasta el día 28 y posteriormente sea lo que es la menstruación, que se le conoce como pues esa fase descamativa, que también la veremos cuando veamos la histología del útero. Como ya dijimos, tenemos esta gráfica, vamos a ubicarla en la gráfica y tenemos lo que es un ciclo ovárico con su fase folicular, con su fase lútea. Tenemos lo que es el ciclo endometrial con lo que es su fase proliferativa, que vemos como ambas transcurren en el mismo tiempo. Y tenemos lo que es la fase secretora, que transcurre al igual con lo que es la fase lútea. Y vemos cómo está siendo regulada esas contracciones hormonales en ambas fases. Tenemos que saber que, como ya dijimos, durante la fase folicular, que se hace esa maduración del folículo, vamos a ver que esta maduración va a estar siendo estimulada por lo que va a ser la hormona folículo estimulante, por lo que es la FSH, la cual tenemos acá. Así que tenemos que durante la fase folicular empiezan a aumentar las concentraciones de FSH, por ende empieza a madurar lo que es el folículo, y tenemos que ese folículo, tenemos que una de las funciones del folículo secundario, que ahorita veremos, el cual será esas células de la granulosa, va a producir gran cantidad de estrógeno, como tenemos acá. Por ahora tenemos que recordar que durante la fase folicular aumenta la concentración de estrógenos. Y tenemos que ese aumento de estrógenos me va a generar un feedback positivo sobre el hipotálamo para que aumente la concentración de GnRH, de esa hormona liberadora de gonadotropina, y aumente la concentración de LH. Pues ahí tenemos que antes de la ovulación tenemos un pico preovulatorio que ha sido generado por esa cantidad alta de estrógenos que me genera un feedback positivo sobre la LH para que aumente su concentración. Y ese aumento de concentración de LH es lo que me permite que se dé la etapa de la ovulación, que me permite esa maduración del folículo para que sea un ovocito secundario y se pueda ovular, que se pueda liberar ese ovocito secundario. Y tenemos que al liberarse el ovocito secundario, vemos cómo decaen los niveles de LH, al igual que decaen de FSH y decaen de estrógenos, e iniciamos lo que es la fase lútea, que durante la fase lútea tenemos lo que es el cuerpo lúteo, que una de sus funciones es producir progesterona. Por ende, en la fase lútea
aumenta la cantidad de progesterona, como vemos acá. En la fase folicular tenemos alto lo que son los estrógenos. Y en la fase lútea tenemos alto lo que son la progesterona. Y también tenemos que saber que en esa fase lútea hay una producción también de estrógenos, pero pues en muy bajita cantidad. Y también tenemos algo llamado inhibina, que es producido en el ovario, que ahorita lo veremos, lo cual me va a hacer un feedback negativo, se me va a impedir la producción de FSH, por eso es que vemos que al reducir la cantidad, perdón, aumentar la cantidad de inhibina, empieza a disminuir lo que es la FSH, lo que hace que disminuya las concentraciones de estrógeno y también disminuye las concentraciones de progesterona, y se en este caso, en este punto, inicia lo que es la fase de la menstruación o la fase descamativa. Y pues nuevamente inicia el ciclo que empiezan a aumentar la FSH, lo que hace que aumente la concentración de estrógeno, lo que me genera un aumento con un feedback positivo sobre la LH, que me produce pues una ovulación, lo que hace que me produce lo que es el cuerpo lúteo. El cuerpo lúteo aumenta la concentración de progesterona y también de lo que es estrógeno, pero en menor cantidad, y se repita el ciclo pues cada mes, dependiendo de cada mujer. Y con respecto a esta regulación hormonal, aquí tenemos una gráfica, la cual encontramos, como ya dijimos, el hipotálamo produce lo que es GnRH, esa hormona liberadora de gonadotropina, que viaja hacia la adenohipófisis, que produce dos hormonas sexuales, LH y FSH. Recuerda que la FSH, hormona folículo estimulante, se va a permitir esa maduración del folículo y va a actuar sobre las células de la granulosa, que ahorita la veremos, la cual tiene como función producir inhibina y activina, la cual tenemos, como ya dijimos, la inhibina me va a inhibir la producción de FSH en la hipófisis y la activina me va a permitir que se aumente la cantidades de FSH en la adenihipófisis. Tenemos que la activina es un feedback positivo, como su nombre lo dice. Y también tenemos que la LH, una de sus funciones va a ser actuar sobre las células de la teca. Ahorita la veremos. Que las células de la teca tienen como función la producción de andrógenos, los cuales se dirigen hacia las células de la granulosa, que mediante la aromatasa, que ahorita la veremos igualmente, me produce lo que es gran cantidad de estrógenos. Que esa gran cantidad de estrógenos es este pico que tenemos acá. Que ese pico de estrógenos, como vemos acá, me genera un feedback positivo, va hacia lo que es el hipotálamo, me permite la gran cantidad de producción de LH para generar lo que es la ovulación, porque tenemos que la gran cantidad de LH me genera esa ovulación y me permite un aumento de la cantidad de progesterona en esa fase lútea que encontramos. Y pues tenemos que tanto la progesterona como los estrógenos van a hacer acciones sobre lo que es el aparato reproductor, en este caso de la mujer. Y pues tanto la progesterona como el estrógeno hace un feedback positivo sobre lo que es el hipotálamo. Así se regula este ciclo constantemente. Y tenemos pues otras sustancias que me van a regular este ciclo, como tenemos una que es producida en el tejido adiposo, que tenemos acá, que es producida específicamente cuando empezamos lo que es la pubertad, la cual tenemos que es la leptina. Tenemos que saber, para ver cómo es la función de la leptina, que tenemos lo que es un neuropéptido Y, el cual el neuropéptido Y lo que va a hacer es inhibirme la producción de GnRH. Antes de la pubertad tenemos que hay una sustancia que se llama neuropéptido Y que me inhibe la GnRH. Pero tenemos que la grasa del tejido adiposo produce una leptina, la cual la leptina va a inhibirme lo que es el neuropéptido Y, por ende la leptina me estimula la producción de GnRH, lo que hace que me desencadene esos pulsos de GnRH que me permite pues ese estímulo de lo que es la reproducción en la parte de la pubertad. Entonces, el desarrollo de los órganos sexuales secundarios, tanto masculinos como femeninos. Y también tenemos otra sustancia, la cual es la quispectina, que es la que tenemos acá, la cual tenemos que la quispectina también va a ser un estímulo positivo sobre el hipotálamo para que aumente la concentración de la GnRH. Entonces, leptina inhibe el neuropéptido Y para aumentar la GnRH. Y la quispectina también tenemos que me actúa sobre el hipotálamo para aumentar lo que es la GnRH, tanto FSH como la LH. Y pues aquí vemos que la grelina, en el caso pues que es producida en el estómago cuando hay sustancias de hambre, me inhibe en el hipotálamo lo que es la producción de GnRH. Y ahora sí, pasando a lo que es la histología del ovario, tenemos que, vamos a ver aquí un corte de una ilustración, cómo está esta maduración del folículo. Tenemos unos folículos primordiales que tenemos acá, que son células pequeñas, ahorita le haremos en histología. Tenemos folículos primarios y tenemos folículos secundarios. Tenemos que saber que estos folículos primarios, primordiales y también en parte los secundarios no son estimulados por la FSH, sino que son estimulados por lo que es el factor de crecimiento similar a la insulina. Ahorita prácticamente lo veremos más adelante, pero pues era para nombrarlo.
También tenemos lo que son los folículos terciarios, que aquí ya empieza a ser estimulado por lo que es la FSH. Después este folículo terciario empieza a ser actuado también por la LH, que me permite que madure ese ovocito a ovocito secundario. Tenemos un antro mucho más grande, el que me permite que se libere ese ovocito hacia lo que es la trompa uterina y que después ese folículo roto se transforme en lo que es un cuerpo lúteo, que como ya dijimos, el cuerpo lúteo produce gran cantidad de progesterona, iniciamos esa fase lútea, y pues tenemos que si no llega a haber fecundación, si no llega a haber embarazo, pues ese cuerpo lúteo se muere, digámoslo así, a lo que es el cuerpo albicans, que únicamente pues será tejido conectivo denso y regular. Y pues tenemos que decir cómo sería un corte histológico real, tenemos que el ovario va a tener lo que es corteza, estaría por esa región de acá, y también tiene lo que es una médula. Y pues tenemos lo que es la fase ovárica, como ya lo explicamos, vamos a dividirla en lo que es la fase folicular y lo que es la fase lútea. En la fase folicular, que se hace la maduración del folículo, encontramos, como ya dijimos, los folículos primordiales, que vemos que son células muy como aglutinadas y células muy pequeñas. Tenemos que las células se encuentran siendo rodeadas por un epitelio plano simple, como el que tenemos acá, y tenemos que esas células folículos primordiales, este núcleo pues se encuentra detenido en lo que es la profase de la primera meiosis. Y como ya dijimos, las células de los folículos primordiales están siendo estimulados por lo que es el factor de crecimiento similar a la insulina. Tenemos que la hormona folículo estimulante en los folículos primordiales aún no empieza a actuar. Y tenemos que después de estos folículos primordiales tenemos lo que son los folículos primarios. Que los folículos primarios se dividen en dos, en folículos primarios unilaminares y en folículos primarios multilaminares, que ahorita veremos. En este caso tenemos lo que son los unilaminares, los cuales tenemos, que también pues tenemos la célula folículo primario, que vemos que su epitelio cambia de plano simple a un epitelio cúbico simple. En este caso tenemos únicamente pues una lámina como su nombre lo indica. Y tenemos que pues la célula se encuentra igualmente aún varada en lo que es la profase de la primera meiosis. Y tenemos lo que es el folículo primario multilaminar, en la cual vemos como ya aparecen muchas más láminas de este epitelio cúbico, aparecen muchas más células en ese epitelio, e encontramos que aparece algo que se llama la zona pelúcida, el cual tenemos acá. Que la zona pelúcida en el folículo primario multilaminar se hace mucho más prominente. Y también encontramos que aparecen lo que es unas células que se encuentran acá, que son las células que se encuentran en la lámina, tienen un nombre que se llama células de la granulosa, que ahorita veremos su función. Y también empiezan a aparecer unas células que están externas, que están afuera del folículo, que son células de la teca, que pues ahorita la veremos específicamente en el folículo que sigue, que será el folículo secundario, en el cual el folículo secundario, en este ya empiezan a actuar la FSH. Aquí actúa la FSH, pero muy poquito, sobre las células de la granulosa. Por el folículo secundario, la hormona de la FSH, hormona folículo estimulante, actúa en mucha mayor cantidad sobre las células de la granulosa. Entonces tenemos lo que es las células de la granulosa, en esta posición de acá. Vemos que aparece lo que es un antro, esta forma como blanca en forma de C, se le conoce como antro, empieza a crecer de tamaño. También tenemos aquí lo que es el núcleo de la célula, con lo que es aquí lo que es la corona radiada. Y vemos como en el folículo secundario, ese núcleo, pues encontramos esa célula, zona pelúcida mucho más abundante. Y como ya dijimos, tenemos en la parte externa, tenemos una célula de tejido conectivo, la cual es una célula de la teca, que se encuentra pues en este tejido conectivo, una espacio intersticial. Tenemos que las células de la teca se vienen dos células de la teca interna, que están pues pegados a lo que es la célula, a la célula del folículo secundario, y una célula de la teca externa, lo que después se encuentran pues más externo. Aquí vemos la relación mediante lo que es la teca interna y mediante lo que es las células de la granulosa. Aquí tenemos lo que es ese antro, aquí tenemos lo que es esa corona radiada. Y vamos a ver que esa relación entre la teca interna y las células de la granulosa son muy importantes, ya que tenemos que gracias a esta unión de ambas células me genera lo que es una unión funcional, la cual se le conoce como dos gonadotropinas, dos células. La cual la importancia de estas dos gonadotropinas, dos células, es la producción de estrógeno. Así que veamos cómo se hace esta producción de estrógeno. Tenemos que en las células de la teca, la cual tenemos en la parte externa, de la teca interna específicamente, a este le va a estar siendo estimulada por la LH, y también tenemos que le llega lo que va a ser una lipoproteína de baja densidad, la cual tenemos que pues es un colesterol que gracias al estímulo de la LH me permite la producción de androstenediona, el cual es un precursor de la testosterona.
Y tenemos que esta androstenediona va a viajar por ese capilar que se encontrará en el medio de estas hacia lo que es la célula de la granulosa, en la cual tenemos que en la célula de la granulosa va a actuar lo que va a ser la FSH, la hormona folículo estimulante, como ya dijimos, también actúa un poquito lo que es la LH, pues tenemos que esa hormona folículo estimulante va a ser importante, ya que gracias a esta se produce lo que es la aromatasa. Que tenemos que esa aromatasa, su función va a ser convertir de androstenediona a estrógenos. Así que tenemos que al aumentar lo que hace la androstenediona en las células de la teca, aumenta la concentración en las células de la granulosa, me estimula mucho la FSH para que aumente la cantidad de aromatasa y me produzca a su vez gran cantidad de estrógenos. Y pero es que tenemos aquí que en la fase folicular aumenta la cantidad de estrógenos. Por lo que tenemos que saber que este aumento de estrógenos, al aumentar esos estrógenos o estradiol, me genera, a su vez, como ya dijimos, me va al hipotálamo, genera un feedback positivo para que aumente la concentración de GnRH, para que aumente así la concentración de LH, y a su vez, al aumentar la cantidad de LH, hormona luteinizante, me permite lo que es esa etapa de la ovulación, para posteriormente generarme lo que es la cantidad correcta de lo que es progesterona. Así que así es como vemos que se produce esa cantidad de estrógeno elevada. Al aumentar la cantidad de LH y va a ser estimulado también por lo que es la LDL, se produce gran cantidad de lo que es androstenediona, que viaja hacia lo que es la célula de la granulosa, que es estimulada por la FSH en esa fase folicular, que me genera la producción de aromatasa, para así aumentar la cantidad de estrógenos y generarse lo que es ese pico preovulatorio y poder generar lo que es la fase de la ovulación y posteriormente lo que es la fase lútea. Y como tenemos acá, como ya dijimos, tenemos lo que es el folículo terciario o de Graf, en el cual tenemos que en este, vemos como este antro es mucho más grande, aún tenemos lo que es las células de la granulosa, que tenemos células de la teca, y tenemos que este ovocito primario, tenemos acá, va a ser estimulado mediante la LH va a estimular a ese ovocito primario, lo que va a permitir que se termine su meiosis. Antes se encontraba detenido en la profase 1, lo que permita que se termine la meiosis y se genere lo que es un ovocito secundario, para así poder ser liberado, para así poder salir de ese folículo terciario o de Graf y que se dé lo que es la etapa de la ovulación. Tenemos que este LH está dado por ese pico preovulatorio que me permite la maduración de ese ovocito. Y queda pues como se vería así, un folículo terciario con un antro muy grande y pues sin el ovocito en el centro, sin el ovocito pues dentro de ese folículo terciario. Y pues tenemos que después de esa fase del folículo terciario, se da lo que es la ovulación, como ya dijimos, y queda lo que es la fase lútea, en la cual tenemos lo que es el cuerpo lúteo. Que hace cuerpo lúteo, tenemos lo que es el folículo terciario, y esa gran cantidad de LH, de hormona luteinizante, va a actuar sobre las células de la granulosa y sobre las células de la teca. En las células de la granulosa va a formar lo que son células granuloluteicas, que las células granuloluteicas tienen como función producir progesterona, como ya vimos, y producir lo que es relaxina, que ambas sustancias tienen como función la relajación del útero para que se pueda implantar muy bien ese óvulo fecundado. Y tenemos que la LH, cuando actúa sobre las células de la teca, genera lo que son las células tecoluteicas, que las células tecoluteicas tienen como función la producción de estrógenos. Pero es que vemos que en esta fase, la fase lútea, aumenta en gran cantidad la cantidad de progesterona, pero también aumenta lo que son los estrógenos que tenemos acá. Y pues después de esta fase lútea aparece lo que es el cuerpo albicans, que como ya dijimos, esto aparece cuando no hubo fecundación, cuando la mujer no quedó embarazada, que pues simplemente es un tejido conectivo denso y regular. Simplemente sería eso. Ahora pasando a lo que son las trompas uterinas o trompas de falopio, vamos a recordar, como ya dijimos, las partes de esas trompas. Tenemos lo que es el infundíbulo, que encontramos lo que son las fimbrias. Tenemos lo que es la ampolla, en la cual en la ampolla se da la fecundación de ese ovocito secundario junto al espermatozoide. En la ampolla se da la fecundación. Tenemos lo que es el istmo y tenemos lo que es la porción intramural de esas trompas uterinas. Y su histología, pues tenemos que saber que también tiene una mucosa, la cual se le conoce como endosalpinx. El endosalpinx es la mucosa de la trompa uterina. Vemos que es muy plegado. Tenemos que la capa muscular se le conoce como miosalpinx. Su tamaño va a depender de dónde nos encontramos, ahorita lo veremos.
Y tenemos lo que es su capa más externa, el cual será la serosa, que será el mesosalpinx, que va a estar relacionado con lo que va a ser pues ese ligamento ancho que ahorita que ya nombramos anteriormente. Y como ya dijimos, tenemos que la trompa uterina se distingue porque su endosalpinx está muy plegado. El lumen de la trompa uterina casi que no se ve, esa luz está muy colapsada debido a esa gran cantidad de plegamientos que tiene ese endosalpinx. Y tenemos que saber que la, el grosor de la túnica muscular o miosalpinx va a depender de dónde nos encontremos. Tenemos que si esta trompa uterina se encuentra cerca de lo que es el útero, ese miosalpinx va a ser mucho más grueso. Pero si nos encontramos más cerca del útero, el miosalpinx va a ser mucho más delgado. Y como ya dijimos, tenemos que pues el endosalpinx va a estar muy plegado en esa luz. Aquí se ve muy bien cómo esa luz se encuentra casi que colapsada por ese endosalpinx. Digamos que el endosalpinx va a tener un epitelio cilíndrico simple, ciliado, como tenemos acá, el cual va a estar constituido por dos células, unas células ciliadas, obviamente, y tenemos unas células secretoras o células en cono. Tenemos que el endosalpinx, que se distingue porque es muy plegado, va a tener, pues, además de un epitelio, también tiene lo que es el miosalpinx, que su grosor va a depender de donde nos encontremos en la trompa uterina. Y tenemos que tener un epitelio cilíndrico simple ciliado con dos tipos de células. Unas células ciliadas, aquí se ven los cilios, y unas células secretoras o células en clavo. Ahora con lo que es el útero, como ya recordamos su anatomía, tenemos que el útero también va a tener como tres capas. Tenemos la mucosa del útero, o también conocida como endometrio, la cual tenemos acá. Tenemos lo que es el miometrio, que será esa capa muscular, la cual encontramos acá. Aquí tenemos lo que es el endometrio, tenemos miometrio, y tenemos lo que es el perimetrio, que se relaciona a lo que es el mesometrio, que ya nombramos cuando hablamos de lo que es el ligamento ancho del útero. Así que tenemos que el endometrio, que será esa mucosa, ese epitelio con su lámina propia, vamos a hacer un zoom y vamos a ver que el endometrio encontramos que es un epitelio cilíndrico simple, como vemos acá. Y también en el endometrio encontramos lo que son unas glándulas unas glándulas uterinas, que estas glándulas uterinas y este epitelio y como tal el endometrio va a variar su estructura dependiendo si estamos en una fase proliferativa o si estamos en una fase eh, secretora o también si estamos en lo que es la fase descamativa, como podemos ver en esta imagen. Tenemos que un endometrio proliferativo, recuerda que se encuentra dominado por lo que son los estrógenos. Tenemos que su estructura va a ser prácticamente que normal, se ve como basófila. Tenemos unas glándulas endometriales pues como normales, vemos que su estructura es casi que normal, por así decirlo. Y tenemos un endometrio secretor, en el cual tenemos que en este predomina lo que es la progesterona, por ende aquí aumenta lo que es hay una vasodilatación, por ende aumenta el flujo sanguíneo en el endometrio. Vemos que sus glándulas endometriales se encuentran en mucho más volumen, aumenta mucho más volumen, tenemos que también va a ser mucho más eosinófila. Aquí tenemos que el endometrio proliferativo se ve como más basófilo, se ve como más colapsado. En cambio, el endometrio secretor se ve como mucho más voluminoso, se ve mucho más eosinófilo, tiene como un mayor tamaño y también está como más desordenado. Y tenemos lo que es el endometrio descamativo, el cual se encuentra en lo que va a ser esa fase o esa etapa de lo que es la menstruación, en la cual tenemos que hay una vasoconstricción, por ende disminuye el flujo, por ende hay una necrosis del tejido y por ende tenemos que el endometrio se muere y se desprende. Y eso es lo que se conoce pues como la menstruación en el caso de la mujer. Y tenemos lo que es el miometrio, esa capa muscular. Tenemos que saber que va a estar formada por tres capas. Aquí no se distingue mucho, tenemos una capa más interna. Tenemos lo que es la capa media, en la cual encontramos vasos sanguíneos de gran calibre, como tenemos acá. Encontramos lo que es una capa externa. Tenemos tres capas de músculo, pero pues esas tenemos que no se distinguen en histología muy bien. Pero pues tenemos el miometrio. Antes de saber que la capa de la mitad, encontramos lo que es gran cantidad de vasos sanguíneos. Ahora hablando de lo que es el cervix, el cual tenemos que saber que el cervix, tenemos aquí lo que es el cuello uterino, tenemos lo que es ese orificio cervical interno, el cual va a ser parte de lo que es el endocervix, el cual vemos como más rojito. El endocervix se ve mucho más rojo. Y tenemos lo que es el ectocervix, el cual se continúa por acá, se continúa el ectocervix, el cual se ve mucho más como blanco, como pálido. Aquí tenemos que el cervix va a tener un endocervix que se ve más rojo y un ectocervix que se ve como más blanco. Que el ectocervix se comunica con lo que es pues el epitelio de la vagina. Y pues en histología tenemos que el endocervix
va a tener un epitelio cilíndrico simple, como tenemos acá, un epitelio cilíndrico simple. También por eso es que se ve rojo, porque no es un epitelio muy alto. También tenemos lo que son glándulas mucocervicales, que me producen moco y ahorita veremos su importancia. Aquí tenemos las glándulas mucocervicales de ese endocervix. Y tenemos lo que es el ectocervix, que vemos que su epitelio cambia bruscamente a un epitelio plano estratificado no queratinizado. Al ser un epitelio mucho más alto, pues tenemos que su coloración, o pues en macroscópicamente, se ve como mucho más pálido, se ve más blanco. Y tenemos que ese cambio de un epitelio cilíndrico simple a un epitelio plano estratificado no queratinizado se le conoce como una unión escamocolumnar que tenemos acá. La unión escamocolumnar del cervix. Aquí tenemos lo que es el endocervix y tenemos lo que es el ectocervix. Y tenemos que también el ectocervix tiene glándulas mucocervicales, la cual la importancia de esta secreción mucocervical es que este moco, vemos cómo va a formar un tapón, el tapón mucoso, que va a taponarse, valga la redundancia, cuando la mujer se encuentra en embarazo, para así evitar que pues esa placenta se desprende y salga el bebé antes de tiempo. Y también tenemos que ese moco va a cambiar su constitución, va a cambiar su forma, dependiendo del ciclo que se encuentre la mujer. Tenemos que en la fase folicular, en la cual aumenta, está predominantemente la cantidad de estrógenos, ese moco cervical es como mucho más sólido, es mucho más rígido. En cambio, en la fase lútea, cuando aumenta la cantidad de progesterona, el moco cervical es como mucho más condensado, es mucho más denso. Y por último tenemos lo que es la vagina. Recordar que la vagina es una continuación del epitelio del ectocervix. Pues tenemos que la vagina también sea un epitelio plano, estratificado, no queratinizado. Tenemos que tiene también lo que es una mucosa, un epitelio con su lámina propia. También tenemos lo que es una capa, una túnica muscular con ese músculo de la vagina. Y tenemos lo que es una adventicia que encontramos acá. Si hacemos un zoom en esta región de acá, tenemos lo que es la mucosa. Como ya dijimos, un epitelio plano, estratificado, no queratinizado. Que tenemos lo que es su lámina propia. Encontramos diferentes tipos de células en ese epitelio, como son células basales, como son células parabasales, como son células intermedias y células pues superficiales que serían en esta parte de acá. Y pues lo que es esa parte, esa túnica muscular de la vagina, pues tenemos que va a estar llena de vasos sanguíneos de gran calibre, al igual que diferentes terminaciones nerviosas. Pero pues también no se distingue muy bien su distribución muscular. Así que nada, eso será todo por este video. Fue un video extenso. Espero haber sido claro en los temas que expliqué, del ciclo menstrual, de la histología del ovario, del útero, de las trompas uterinas, de la vagina, del cervix, y pues en esta regulación hormonal de lo que es el ciclo menstrual en la mujer. Así que nada, gracias por escuchar el video, por estar atentos. Espero haber sido claro y pues gracias por escuchar. Nos vemos en un siguiente video.